Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34, será el lugar donde reflexionaremos en este día acerca de la palabra del Señor. San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Dice la palabra del Señor así para esta mañana. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Comenzó a enseñarles muchas cosas. Vamos a dejar hasta ahí. Pidámosle al Espíritu de Dios que en este día el Señor nos hable. El Señor toque nuestro corazón y nuestras vidas. Padre Celestial, queremos abrir nuestro ser a la acción del Espíritu Tuyo. Te queremos rogar, Señor, que nos hables en tu palabra. Nos abrimos de mente y corazón para que podamos actuar conforme a esta tu palabra, Señor. Permítenos tener un oído atento y que podamos escuchar bien tu palabra, de tal manera que al salir de este tiempo hermoso podamos reaccionar a la misma. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Hemos venido recorriendo el Evangelio de San Marcos y ha sido muy interesante observar el caminar de Jesús juntamente con sus discípulos. El Señor Jesús fue a Nazaret, donde sus coterráneos y su propia familia no creyeron en él. Tuvo que salir de ese lugar donde dice la Escritura, unos pasajes anteriores, que no hubo muchos milagros en ese lugar porque la gente no creía en él. Fue un lugar donde muy pocas cosas se pudieron hacer. Y el Señor lanzó el famoso dicho: nadie es profeta en su propia tierra. Pero el hecho de que no haya sido aceptado en Nazaret le da pie al Señor para que se expanda hacia otros lugares, compartiendo la palabra en aldeas y ciudades cercanas. Y además, llamar a sus discípulos y decirles que tienen una gran misión. La misión de llevar la palabra por diferentes lugares, de ir y de libertar personas, de transformar vidas, de renovar corazones. Eso lo podemos ver en el versículo número 13. En el versículo 13 dice: también expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos, ungiéndoles con aceite. Entonces el Señor allí empieza a hacer una transformación en su ministerio, y a esos que lo acompañaron, a esos que estuvieron con él durante tanto tiempo, ahora les llegó la hora de la práctica. Pues en estos versículos, versículo 30, pareciese ser que se retoma lo dejado allí, y ellos traen un interesante informe al Señor Jesús. Dice la expresión: después de esto, después de predicar el Evangelio, de sanar enfermos, de liberar endemoniados, ahora han llegado ellos hasta ese lugar donde se encuentra Jesús y le han contado todo lo que han hecho y han enseñado. Vienen de hacer una larga travesía, un lindo trabajo, un desarrollo ministerial bastante interesante y una puesta en práctica de todo lo que Jesús les había enseñado y lo que habían visto hacer de Jesús. Qué maravilla es comprender ese llamamiento que Jesús le hizo a sus apóstoles para que estuviesen con él y luego para enviarlos. Es interesante siempre esa comunión entre el discípulo y el maestro, donde el discípulo está adquiriendo toda la destreza y toda la habilidad
para desarrollar la tarea que se le va a encomendar. Por eso cada uno de nosotros debe siempre tener como una prioridad en la vida el estar cerca de Jesús como nuestro maestro, para que aprendamos de Él y luego a nivel de la sociedad, a nivel de compartir en el colegio, en la universidad, a compartir en el trabajo la palabra del Señor, lo podamos hacer con solvencia porque hemos estado con el maestro de Galilea. Pues ellos han llegado y le están contando esas buenas noticias a Jesús, a tal punto que el Señor los ve un poco agotados, los ve cansados y les hace una hermosa propuesta. Vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. ¿Qué pastor es Jesús de Nazaret? ¿Qué capacidad para ver a sus discípulos, a sus seguidores y entender el momento que están viviendo? Definitivamente las acciones de Jesús son extraordinarias. Y aquí encontramos una primera acción donde el Señor tiene cuidado de sus discípulos y sabe que ellos necesitan descansar, que han tenido una travesía larga, que han tenido un trabajo arduo y que es necesario ahora descansar. El buen maestro, el buen Señor sabe que sus discípulos necesitan recobrar fuerzas porque han pasado momentos difíciles, porque han pasado momentos de trabajo y de esfuerzo, y eso es lo que está haciendo el Señor entonces en esta invitación. Vámonos a un lugar solos a descansar, a un lugar tranquilo. Jesús nos conoce, Jesús sabe de qué tenemos necesidad. Jesús sabe que a veces es bueno estar en casa, es bueno dormir largamente porque el día a día, las dificultades, los problemas, las angustias nos han llevado a un agotamiento físico y es necesario el descanso. Ese es el maravilloso Señor que tenemos, que nos sabe acompañar en momentos de risa, que nos sabe acompañar en momentos de duelo y de tristeza y de angustia. Estos han sido días bastante complicados precisamente por el COVID-19 y por tantos fallecimientos y tantas crisis y angustias. ¿Sabe? Tenemos un Jesús que nos comprende y un Jesús que nos acompaña. Cuando usted ha llorado por la partida de un ser querido, no sienta que el Señor lo abandonó, no sienta que al Señor le incomoda nuestro llanto, nuestra tristeza y nuestro dolor. Todo lo contrario. Sabe en qué situación estamos y por saber en qué situación estamos, Él nos invita a descansar. Por eso Él es nuestro reposo, diría la carta a los Hebreos, porque tenemos un Jesús maravilloso que sabe en qué momento estamos viviendo. Y si necesitamos llorar, nos va a permitir llorar. Si necesitamos reír, nos va a permitir reír. Si necesitamos unas hermosas vacaciones, pues Él lo va a hacer como lo está haciendo aquí con sus discípulos, entendiendo esta acción del buen pastor que sabe cuidar a los suyos. No se olvide de esto. Tenemos un Señor comprensible que nos conoce y que sabe los momentos que vivimos y que necesitamos en cada momento. Pues bien, solamente que en este pasaje no se contaba con algo, y es que las personas que les vieron ir hasta ese lugar, pues se fueron dando cuenta para dónde iban y reconocieron hacia dónde iban, con la picardía de que se fueron yendo hasta ese lugar donde el Señor quería pasar un día de reposo, un día tranquilo con sus discípulos. ¿Cuál sería la sorpresa? Que llegan a ese sitio y en ese sitio no había soledad como la que estaba buscando Jesús, no había tranquilidad como la que estaba buscando Jesús. Lo que había era un bullicio de gente, un montón de gente que había llegado antes que ellos. Supongo yo, me imagino,
un montón de niños correteando, brincando de un lado para otro, cansando, unos papás comentando, algunos otros aplaudiendo la llegada de la barca de Jesús. Y ya me imagino la cara de Jesús y sus discípulos cuando se ponen a ver que ese lugar tranquilo y desértico, pues realmente no estaba tan tranquilo y tan desértico, sino que había llegado un montón de gente para que ellos siguiesen sirviendo. Pero ahí encontramos otra segunda acción de Jesús como nuestro buen pastor, y es esa compasión con la gente. Dice la Escritura que al llegar a ese lugar, cuando Jesús baja de la barca, ve la multitud y siente compasión de ellos. Y otra acción maravillosa de nuestro Señor, y es su compasión, porque vio que las personas estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor, como ovejas que nadie ha cuidado, que nadie se ha preocupado por su alimento, que nadie se ha preocupado por su salud, que no se han preocupado por su bienestar ni por darles agua. La Escritura hace una analogía muy interesante de toda esa multitud que el Señor ve y por la cual siente compasión. Es que estas ovejas están sin pastor y pobrecitas no han tenido el cuidado necesario que les debería dar un pastor, porque han estado por ahí errantes. Y el Señor, sin chistar palabra, se pone al servicio de todos ellos. Sin chistar palabra, se pone a ayudarles a que crezcan, porque tenemos a un Jesús compasivo, a un Señor que nos comprende, que sabe por qué pasamos por un momento, que sabe qué dificultades tenemos, que sabe qué luchas tenemos y nos acompaña. Por eso no nos cansamos de decir que tenemos un Dios acompañante del camino, que está con nosotros, que sabe que lloramos por pérdidas familiares, por pérdidas emocionales, que sabe que tenemos necesidad de alimento, necesidad de techo, que sabe que tenemos necesidad de estudio, necesidad de descanso, como lo acabamos de ver. El Señor lo sabe y es compasivo con cada uno de nosotros. Como que podríamos decirlo, que Él se hace a nuestro lado para caminar y para ayudarnos en medio de nuestras crisis y nuestros problemas y nuestras angustias. Un Jesús compasivo que sabe extender la mano, que sabe bendecir al otro, que sabe cuando pasamos por el dolor, por la angustia, por la dificultad, que llora con nuestras tristezas, nuestras derrotas, que sabe que pasamos largas horas de la noche, a veces sin poder conciliar el sueño porque los problemas llegan. Pues Jesús ve a una multitud con semejante necesidad y de inmediato los atiende, de inmediato les brinda su solución, su ayuda, empieza a sanar enfermos, empieza a restaurar vidas, empieza a consolar, empieza a hacer cosas muy interesantes. Porque Él es compasivo. A veces nos pintan a un Dios lejano, a un Dios inclemente, a un Dios que no siente, a un Dios que si hemos pecado o hemos fallado, lo único que está esperando es sacar su palo, sacar su rejo y acabar con nosotros. Pero el escritor bíblico nos muestra otra cosa. Ve una multitud como ovejas sin pastor y Él aparece compasivo para ayudarles. Y me llama la atención que no solamente empieza a tener compasión con ellos, sino que les empieza a enseñar muchas cosas. Mire que a veces no solamente necesitamos compasión de nuestras necesidades, ni espirituales o emocionales o físicas, ¿sí? El Señor sabe que tenemos esas necesidades y seguramente nos ayuda. También hay una necesidad de conocer, de aprender. Y aquí el Señor da algo más que pan. Da un pan trascendente, da un pan eterno,
da un pan que les va a llevar a comprender y a tener una educación o una formación integral que les permita desarrollar todos los potenciales que tienen estas personas que lo están escuchando. El Señor llega, se baja de la barca, ve la multitud, se deja a un lado el descanso merecido de Él y sus discípulos y se pone a ayudarle compasivamente a todas estas personas. Pero unido a eso, dice la Escritura que en esa compasión les enseña muchas cosas. Qué acción tan maravillosa la del Maestro, enseñar muchas cosas, enseñar el reino de Dios, enseñar la palabra del Señor, enseñar que tenemos un desafío por delante, una riqueza, un crecer por delante, un caminar de una manera inteligente en esta vida. Y eso es lo que Él empieza a enseñarle a la gente. Empieza a enseñarles la vida al estilo de Dios, a hacer la voluntad del Señor. Qué bueno es el Maestro de Galilea, que también nos enseña a nosotros a ser maestros. Cuánta tristeza hay en malas enseñanzas que nosotros permanentemente estamos compartiendo. Y a veces utilizamos este libro sagrado para dejar malas enseñanzas en los que escuchan la palabra a través de nuestros labios. Por ejemplo, les dejamos dependencia. Hay personas que ya no pueden ni siquiera tomar sus propias decisiones porque sus líderes religiosos no les han enseñado a tomar sus propias decisiones y les generan una dependencia absoluta. Jesús no generó dependencia, les enseñó, y cuando les enseñó, los envió. Y ahora a esta gente que lo está escuchando tampoco le va a generar dependencia, les va a enseñar que la vida se vive y cómo vivir la vida sin dependencia. Estamos muy cerca a momentos cruciales en la política y algunos líderes religiosos se creen con el derecho incluso de tomar decisiones por quién su feligresía va a votar o no va a votar, como si Dios a esas personas no les diera una capacidad de razonar y de pensar y de tomar sus propias decisiones. Las enseñanzas de Jesús no generan dependencia, generan elementos para que las personas vivan. Y tenemos que hacer hoy una crítica frente a muchos líderes religiosos que no enseña como el Señor quiere la palabra de Dios. Todo lo contrario, generamos dependencia, generamos una política, generamos miedo a las personas. Desde los púlpitos escuchamos a muchos maldiciendo a la gente, maltratando a las personas, humillando a las personas, como si Dios nos hubiese puesto en un púlpito para enseñarle a ese pueblo a estar medroso, a no pensar y a ser dependientes. Algunos dicen: ay, pastor, usted que está más cerquita de Dios, ¿por qué no ora por mí? Caramba, esta palabra dice que todos somos hijos de Dios y Dios a todos nos está escuchando. No se genere dependencia. Dios envió a su Hijo Jesucristo y Él enseñaba muchas cosas que las vemos en el reflejo de sus discípulos y de sus seguidores. La enseñanza de Jesús nunca fue una enseñanza esclavizante. La enseñanza de Jesús fue una enseñanza liberadora. Y si Dios nos ha puesto como líderes religiosos para orientar a su pueblo, nosotros no podemos esclavizarlo o querer pensar por ellos o querer tomar decisiones por ellos. Debemos enseñarles para que cada uno haga su vida con la mano de Dios y con la ayuda de Dios, pero que la haga de forma particular y que la desarrolle como Dios quiere que sea desarrollada. Estas acciones son las acciones de Jesús en el pasaje. Un Jesús que tiene cuidado de nosotros porque sabe por dónde pasamos, que nos cansamos, que nos agotamos, que nos agobiamos. Nos conoce y muchas veces nos va a decir el Señor: ven, te invito a la soledad, a un lugar tranquilo porque estás cansado. Pero también hay otra acción de Jesús y es la compasión.
por ovejas que no tienen pastor. No se va a quedar inmune ante la necesidad. Nosotros como seguidores de Jesús no podemos ver la necesidad de las personas y hacernos los de la vista gorda. Si el Señor de verdad está en nosotros, la necesidad de ellos se convierte en una angustia para nosotros y queremos ayudar. Y no solamente Jesús da pan, porque a veces lo que menos necesitan las personas es pan. Necesitan una enseñanza que les desarrolle su potencialidad, no una dependencia, que les enseñe a desarrollar su vida, sus proyectos, sus sueños, a vivir su espiritualidad, a caminar de las manos del Señor y lograr todo lo que Él tiene para ellos. Esos elementos son acciones de Jesús que Él quiere con cada uno de nosotros. Por eso, en este día, agradezcámosle al Señor su amor, su misericordia para nosotros y todo lo que Él quiere en nuestras vidas, porque quiere lo mejor. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Te invito a apretar más a Jesús. Te invito a caminar con esa libertad que Jesús nos da. Y te invito también a recibir la compasión del Señor, el amor del Señor y a darlo también a otros que lo necesitan. Quiero, ahí desde donde está, o desde la iglesia presencial o desde este momento virtual, que cierres tus ojos. Y Jesús te visita. Jesús te acompaña. Seguramente el Señor sabe por dónde estás pasando. Y si necesitas un descanso, no dudes que Él te lo va a dar. Porque Él es nuestro reposo, nuestro descanso. Si necesitas un reposo, Jesús te lo va a dar. Jesús extenderá sus manos con compasión por toda la humanidad, porque cuando nos ve como si fuéramos ovejas sin pastor, ahí aparece el mejor de los pastores para pastorearnos y para enseñarnos no a ser dependientes, no a vivir en esclavitud, no a vivir medrosos. Aparece Jesús para enseñarnos a vivir en libertad. Padre Celestial, ¿cuántas acciones tienes a favor de nosotros, Señor? Es indudable que tú eres nuestra mejor opción. Nos conoces. Sabes cuando estamos pasando por la tristeza, por el llanto, por el dolor. Sabes cuando estamos pasando por la alegría, por la bonanza. Todo lo sabes de nosotros. Te amamos, buen Dios. Y en este día, en tu presencia estamos, para entregarnos a ti, para ser tus discípulos y para caminar a tu lado. Señor, tú eres nuestra fortaleza y seguimos a tu lado, Señor, porque no solamente nos das pan material, sino que nos enseñas a vivir en libertad, en amor y en bendición. Muchas gracias, buen Dios. Yo oro por cada persona que me está viendo en esta mañana desde sus hogares, por este canal o sus lugares de trabajo donde se estén desenvolviendo, para que ellos puedan sentir la presencia de un Jesús que les ama, que les consuela, que les alienta, que les anima, que les fortalece, que les enseña y que los quiere ver proyectados al máximo de sus capacidades. Muchas gracias, buen Dios. Gracias, Señor. Amén y amén.